Bien, jóvenes, puntuales, vamos a iniciar. Em, esta semana 2, muchachos, es acerca de la realidad lingüística del Perú. ¿Qué características presenta esta realidad? Creo que para todos es bastante conocida esta información, que en nuestro país hay muchas lenguas, ¿no? Tal es así que hablamos de 48 lenguas originarias, lenguas nativas, lenguas amerindias, ¿no? El hecho de que exista muchas lenguas tiene consecuencias, por supuesto, y lo vamos a ver ahora. Coexisten más de 40 lenguas, ¿no? Y dije 48, y estas lenguas, según la Constitución, pues algunas están reconocidas como idiomas. Una lengua natural se puede convertir en idioma siempre y cuando el Estado lo oficialice. Es decir, que haya un respaldo, como por ejemplo la Constitución política, que establece que el castellano, el quechua, el aymara y demás lenguas, ¿no? Aborígenes de predominio en la comunidad que se use, pues sean idiomas, lo que significa que debe emplearse en el trabajo, en la educación, en la salud, en la política, en la economía, pero a veces no se da esa realidad, ¿no es cierto? Muchas veces hay comunidades donde son monolingües, hablantes de una lengua, por ejemplo, el quechua o una lengua amazónica, y de pronto los funcionarios o quienes van a trabajar a esa zona desconocen la lengua, ¿no? Entonces se ve una desigualdad. El castellano sí es una lengua privilegiada. El castellano sí es usado en diferentes ámbitos, en lo político, económico, en el ámbito educativo, etcétera. Esta desigualdad va a generar que muchas lenguas originarias, andinas o amazónicas pierdan la vitalidad. ¿Y qué significa que una lengua sea vital? Vamos a hablar de tres grupos. En primer lugar, las lenguas vitales son aquellas habladas por todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los más grandes, adultos, ancianos, por todas las generaciones en una comunidad lingüística hay una transmisión intergeneracional. Esa es una lengua vital. Los padres enseñan la lengua a sus hijos. De repente el papá y el mamá, y la mamá hablan bora y al niño, a la niña, le enseñan bora. Los abuelos también enseñan la lengua. En la escuela también se enseña esa lengua. Entonces, es vital. Pero hay otro grupo que está en peligro. Ujú. Vamos a ir describiendo, hay muchas lenguas que están en peligro de extinción. Cuando se dice que está en peligro, quiere decir que es hablada mayoritariamente por los adultos de una comunidad, ¿no? Es decir, los niños, los adolescentes, los jóvenes quizá ya no tengan acceso a escuchar esa lengua, aprender aquella lengua, porque es restringida solamente a ciertos ámbitos comunicativos, ¿no? No se emplea en todos los espacios. Y la que está seriamente en peligro es hablado por adultos mayores, solamente adultos mayores y de manera parcial. ¿M? Entonces es poco frecuente en ámbitos comunicativos, es bastante restringido. Ya la lengua no es transmitida
a las nuevas generaciones. Eso significa que está seriamente en peligro. Y en nuestro país hay muchas que están en esa condición. ¿Ve? Entonces, ¿a raíz de qué surge todo esto que les estoy comentando? Cuando existe una desigualdad. Por ejemplo, yo me voy a poner en la condición de hablante aymara y el castellano. Vamos a comparar. Si voy a un centro de salud, es más probable que me hablen en castellano. Deseo hacer algún trámite administrativo, la municipalidad o voy a la SUNAT, al banco, me hablarán en castellano. Y el aymara se está restringiendo. Hay una situación asimétrica, desigual. A esa situación donde una lengua goza de mayor prestigio, está desarrollándose en diferentes espacios y la otra no, a esa desigualdad, jóvenes, se le llama diglosia. Diglosia. ¿En el Perú hay diglosia? Sí, porque hay una lengua privilegiada sobre las otras. ¿Y por qué es privilegiada? Porque es más compleja, porque es más bonita. ¿Dónde radica? No es lingüísticamente, es por una cuestión externa, extralingüística, es por a ver si se puede llamar así, por una condición cultural, educativa, económica, política, se privilegia el castellano, ¿no? Y eso trae como consecuencia que las demás vayan desplazándose. Entonces, la castellanización va a afectar en cierta forma la vitalidad de las lenguas originarias. Yo, hablante aymara, tengo que aprender el castellano. Ya, perfecto, me convierto en bilingüe, ¿no? Pero a mis generaciones de repente ya no voy a querer enseñarle el aymara. Voy a darle predominio o privilegio a la otra lengua, ¿no? Entonces, esa es una situación que trae consecuencias funestas. ¿Por qué? Porque se pierde la lengua cuando no es hablada, cuando no es enseñada, y así como se pierde la lengua, dentro de ello hay saberes, hay cultura, que se pierde cultura, conocimiento, información. ¿Y cómo podemos caracterizar a esta población peruana, donde hay más de 40 lenguas? ¿Cómo son la mayoría de los peruanos? ¿Son monolingües? ¿Son bilingües? Esa es una pregunta bastante frecuente, ¿no? Y le añaden también el otro término, ¿son monolingües ágrafos? ¿Son no ágrafos? ¿Son bilingües ágrafos o bilingües no ágrafos? ¿Ustedes qué opinan? A ver, me gustaría que me puedan escribir qué consideran ustedes que pueda darse en el caso de los hablantes. ¿Cómo es la mayoría de la población peruana? ¿Monolingüe, bilingüe, ágrafo, no ágrafo? A ver, respuestas por el chat. Monolingüe. Ajá. ¿Y somos ágrafos o no ágrafos? A ver, ¿qué, qué se deduce? ¿Cómo ustedes interpretan? ¿Somos ágrafos o no ágrafos? Ah, ya. Vamos a explicar entonces ese término. Estamos de acuerdo que la mayoría de la población peruana es monolingüe. Habla una sola lengua. ¿Qué lengua habla? El castellano, que es la lengua que predomina, pero en el castellano saben leer y saben escribir. Ahí está la novedad. Si sabe leer, si sabe escribir, entonces, ¿qué es? Es monolingüe no ágrafo.
No, esa palabrita, no. Porque ágrafo significa sin escritura, una persona analfabeta. Entonces, la mayoría de la población peruana es monolingüe, no ágrafo. Ya no se confundan con ese término. Esas 48 lenguas no están aisladas. Esas lenguas están agrupadas en familias. Cuando nosotros hacemos una comparación con nuestra realidad, por ejemplo, decimos, ¿no? La familia, un segundito, por favor. Eh, por favor, comunícate, Betsa, comunícate con Kelly o con las auxiliares. Yo estoy en clase, no puedo. Bien, discúlpenme. Eh, lo que pasa es que yo soy la jefa de curso y entonces a veces me entra algunas llamadas, ¿sí? Y muy ajeno a mi voluntad, tengo que atender cuando hay reemplazos. Así que, por favor, disculpen el incidente. A ver, un segundito, por favor. Bien, les decía que esas lenguas están agrupadas en familias. Y si nosotros hablamos de familias, por ejemplo, familia Pérez, familia, a ver, Rodríguez, ¿qué característica tiene esa familia? Bueno, esa familia, esa familia, de repente, si vemos la parte física, ¿no? Son blancos, de repente son trigueños, son de cabellos ondeados, lacios. Siempre hay una característica que comparte los miembros de una familia. Entonces, muchachos, las lenguas también, para que pertenezcan a una familia, deben, ¿sí? Deben tener algún rasgo, alguna característica. Por ejemplo, comparemos la lengua castellana con el portugués. Son hermanas, tienen semejanzas y pertenecen a una familia, que es la familia romance. Pues igual, las lenguas andinas, las lenguas amazónicas, van a estar agrupadas en familias porque entre ellas van a presentar semejanzas, similitudes. De esa manera, entonces podemos decir, tiene semejanza en la fonología, hay semejanza en la morfología, hay semejanza en la sintaxis, porque han tenido que derivarse de un tronco común. ¿Cómo están esas familias? Dice que hay 19 familias. Hay dos familias para la zona andina y hay 17 para la Amazonía. ¿Ok? En la zona andina vamos a encontrar cuatro lenguas, acuérdate. Hay dos familias en la zona andina y vamos a encontrar cuatro lenguas. Entonces, ¿dónde está el grueso, la mayor cantidad, la mayor diversidad lingüística? En la Amazonía. Claro, porque va a haber 17 familias y dentro de esas familias están las lenguas. Vamos a encontrar 44 lenguas en la Amazonía. Ahí está la gran diversidad. Otro dato importante que nos muestra este PPT es que desde el año 2017 también se reconoce la lengua de señas
peruana, ¿no? La lengua de señas peruana con una ley que es el 29535 y de esa manera entonces tenemos que esta, por llamarlo, a ver así, que esta lengua para las personas sordas también está contemplada, ¿no? Hay un carácter inclusivo, por lo tanto, también se toma en cuenta. Sería bueno esta referencia desde el año 2017 que ustedes lo tengan presente. Y producto de lo que les estaba comentando, que hay una lengua privilegiada, que hay un desplazamiento de las lenguas, ¿no? Originarias, ha ido en el transcurso de los años muriendo, extinguiéndose muchas lenguas, a tal punto que los estudiosos dan cuenta de 37 lenguas ya desaparecidas, que ya no se usa en el medio como un medio de comunicación, tal es así la lengua mochica, la lengua cuyi, el cholón, puquina, entre otras. La fuente es que estamos citando es los datos presentados por el Ministerio de Cultura. Así que, ¿cuánto se ha perdido? Y nos lleva a la reflexión, ¿qué podemos hacer en este momento para que esas lenguas no sigan debilitándose, no siga perdiendo vitalidad? Creo que la base fundamental es la educación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si enseñamos una lengua, esa lengua va a ser hablada, va a ser escrita, se va a poder difundir en la escuela, en las comunidades, en los sectores políticos, administrativos. Entonces, estamos contribuyendo para que esa lengua no desaparezca. Así que paso número uno será la educación. Y también la actitud que pueda tener el mismo hablante, ¿no? ¿Cuánta lealtad tiene hacia su lengua? Hay muchos que ocultan su lengua. Yo soy quechua hablante, por ejemplo, pero tengo familiares que ya nos identifican como quechua hablantes, ¿no? Como que hay un cierto recelo porque dice, bueno, si decimos que somos quechua hablantes, nos van a discriminar, nos van a mirar mal. Bueno, eso no es problema de nosotros, ¿no? Si tenemos la plena seguridad, la plena confianza en nosotros mismos, somos seguros de nuestros saberes, no hay por qué sentirse mal. A lo mejor porque en algún momento, si nos hemos expresado con alguna motosidad, ha sido motivo de burla o quizá nos han hecho bullying. Todo se puede superar, ¿no? Cuando uno es consciente de que conocer una o dos lenguas es una ventaja, ¿no? La lengua es parte de nuestra riqueza. Y ahora les iré explicando qué procesos a veces son tan notorios que genera que muchas personas, pues, eh, al sufrir un cierto, de repente, menosprecio por alguna expresión, luego ya no quiera identificarse como hablante de alguna lengua, ¿no? Ya vamos a llegar a ese aspecto lingüístico. Sigo describiendo las lenguas. Les dije que había dos familias, que la familia agrupa a lenguas y en este caso, en la zona andina hay dos familias, la familia quechua y la familia aru. La familia quechua jóvenes, como ustedes están observando por aquí, dentro de esta misma familia está la lengua quechua, o sea, es el mismo nombre. La familia se llama quechua y la lengua se llama quechua. Esta es la más hablada después del castellano. Y el quechua es una lengua supranacional, porque no solamente se habla en el territorio peruano, se habla en otros países, como que países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, Brasil. Entonces, realmente es una lengua bastante difundida. Y como toda lengua,
presenta sus variedades, presenta sus dialectos, ¿no? Entonces tenemos por acá, en el caso peruano, las 5 variedades. El norteño, donde se aprecia Cajamarca, donde existe un peligro, ¿no? Se encuentra en peligro de desaparecer porque les dije que eso sucede cuando solamente las personas adultas, personas mayores, de forma parcial, de manera poco frecuente, la utilizan y no hay una transmisión intergeneracional. El central, ahí se ubica mi variedad, ¿no? Yo soy ancashina, así que mi quechua, mi variedad, digo mi quechua, mi variedad pues pertenece a esto, ¿no? Central es una de las variedades vitales porque hay enseñanza de la lengua, ¿sí? Desde pequeños, desde la educación inicial, la primaria, hay educación intercultural bilingüe, por lo tanto, la lengua se va fortaleciendo. Pero la que más se difunde, y obviamente porque abarca más territorio, más espacio geográfico, es el sureño. Entonces, de todas las variedades, lo vamos a recordar al sureño. Es el quechua de Ayacucho, el quechua chanca y el quechua cusqueño, el collao, ¿no? Estas tienen semejanzas con el quechua central, norteño, costeño, amazónico, claro, porque son dialectos, son variedades de una sola lengua, pero no pueden ser iguales, pues. Por eso cuando alguien que es cusqueño, por ejemplo, se quiere comunicar con un guaracino, una guaracina, una guanuqueña, va a haber diferencias. Diferencias fonéticas, diferencias léxicas, diferencias morfológicas, pero que en el transcurso de una conversación, dada la similitud que existe, podemos llegar a comprender, ¿no? Podemos entendernos. ¿Qué más? Hay como información relevante, según el Ministerio de Cultura, más de 3 millones, ¿no? 3 millones de hablantes del quechua. Así que este porcentaje esperemos que se mantenga o que se incremente, pero sin tener que dejar de lado a otras lenguas. Debería propiciarse un espacio equitativo, porque es un derecho del hablante expresarse en su lengua, desarrollarse en su lengua. Esperemos que estos datos sean, digamos, esta cantidad de hablantes vaya incrementándose, ¿no? ¿Y qué sabemos de la lengua quechua? Esta lengua que es hablada por muchos extranjeros, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Brasil, y además, fuera de estos países, vienen europeos para poder aprender el quechua. Se los comento porque mi primer trabajo fue enseñar quechua a extranjeros y es admirable cuando ellos en verdad, ¿no? Se comprometen tanto con el estudio. Les hablo pues de antropólogos, de sociólogos que han tenido muchas veces que dejar su país de origen e insertarse en la comunidad para aprender la lengua, conocer mejor la gramática, la cultura. Es bastante motivador, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿qué sabemos del quechua? Acá les voy a mostrar brevemente algunas características esenciales del quechua em, para poder hacer una comparación con el castellano, una comparación y para poder entender sobre todo los rasgos del castellano andino, del castellano costeño, cómo se diferencia. Así que mucho de ello depende de esta explicación. Primero, diremos que el quechua es una lengua aglutinante. ¿Qué significa aglutinante?
¿cómo es una lengua aglutinante? En el ejemplo que les muestro, solo una palabra, fíjense, algo es una raíz nominal, es un sustantivo, significa perro. En el quechua no hay prefijos, solamente hay sufijos. Entonces le vamos a ir añadiendo sufijos a esa raíz. Alhuiki, cuando le añado el iki, este color moradito, iki, significa tu perro. Y si digo alhuikikuna, el cuna, de color verde, ese significa o denota la idea de plural. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Algoikikuna sería tus perros, tus perros. Algoikikunaya, solamente tus perros. Porque este ya se entiende, se traduce como solamente, únicamente. Algoikikunaya, solamente tus perros. Ujú. Ahora, algoikikunayapaj. Paj se entiende como para, solamente para tus perros. Mira, toda esa idea va una, dos, tres, con 4 sufijos. Le añadimos un sufijo más. Algoikikunayapajshi. Dicen que es solamente para tus perros. ¿Cuántos sufijos? Hay 5 sufijos y cada uno tiene su propio significado. Al unirlo a una raíz, hemos formado un discurso en quechua. Eso es aglutinante. Se insertan sufijos a una raíz. Y en cuanto a la sintaxis de la frase, ¿qué va primero? Vamos a comparar ahora el quechua con el inglés. ¿Tendrá alguna semejanza? A ver, ¿qué tiene que ver? Algo de ahí de semejanza. A ver, ustedes que saben inglés, escríbanme cómo es la frase flor roja en inglés. A ver, por el chat. Ujú. Ahí está, red. Ajá. El adjetivo está antes. Oh, qué interesante. Ahí ustedes hacen la comparación con 3 lenguas, castellano, inglés y quechua. En el castellano decimos flor roja. El adjetivo va después. Y en el quechua, puca guaita. Puca, roja. Guaita, flor. Se parece con el inglés, ¿no? Ahora, escríbanme por favor en el inglés cómo es gato grande. A ver todos, gato grande. Voy a mirar el chat, a ver ustedes son políglotas. Saben inglés, todo. Ya, big, ajá, grande, ¿no? Tenemos el adjetivo antes que el sustantivo. Eso va a pasar siempre. Entonces, hatun, también en quechua, es grande. Hatun, mishi. Mishi es el gato. Los ayacuchanos dicen misi. Los ancachinos decimos mishi. Pero sigue el adjetivo anteponiéndose al sustantivo. ¿Ven? Eso es una característica. Ahora ustedes van a comparar el castellano con el quechua. A ver, ¿qué va primero? ¿Cómo es la estructura de la oración? Va primero el verbo, el sujeto. ¿Qué va primero en el castellano? ¿Cómo se forma la oración? ¿O el complemento va primero, después va el sujeto? ¿Cómo es? A ver, describan al castellano. A ver, Paula, María, ¿qué va primero? Verbo, sujeto, complemento, sujeto. ¿Y qué le sigue al sujeto? El verbo. ¿Y al verbo qué le sigue?
El complemento. Ah, ya. Entonces, sujeto. Puedo decir Renzo escribe una carta. El complemento va al final, ¿no? El complemento directo. Pero en el quechua, no. En el quechua, el verbo va al final. Y primero, sujeto. Después, el objeto, o también llamado el complemento, ¿no? Y al final, el verbo. Mm. Entonces acá dice, no jaja, eso es yo. No jaja, yakutam, yaku es agua. No jaja, yakutam, upia. Yo tomo agua, diría el castellano, pero acá dice yo agua tomo. ¿Y eso es natural hablar así? Claro. Una persona que recién aprende el castellano va a tener esa estructura sintáctica de la oración. Y no está mal, está aprendiendo una nueva sintaxis. Además, en cuanto al acento, si comparamos con el castellano, a ver, en el castellano, ¿qué palabras tienen acento variable? Público, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy clásico, decimos público, publico, publicó. Hay 3 sílabas y la podemos ir desplazando el acento de una a otra. Práctico, practico, practicó, ¿no? Tiene 3 posiciones el acento. Compro, compró. El acento es variable en el castellano. En la lengua quechua, no. En el quechua, el acento recae en la penúltima sílaba. Paikunaja, tantatam, mikuyan. Ellos pan comen. Paikuna, ajá, ahí está, la mayor fuerza de voz. Tantatam, ahí está la sílaba tónica. Mikuyan. ¿Mm? Oigan, tenemos 3 palabras. Acá forma la oración. Ellos pan comen y es grave, ¿no? La mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. El castellano, ¿cuántas vocales tiene? 5, evidentemente me dirán 5. Entonces, cuando un niño está aprendiendo el castellano y este niño es quechua hablante, en lugar de decir pelota, dice piluta. Y sus compañeros le hacen bullying, dice, oye, habla bien, no se dice piluta, se dice pelota. Ah, lo que pasa es que este niño en su sistema fonológico tiene 3 vocales. El quechua es trivocálico. Tiene la A, la I y la U. Guajicuna, casas, ¿no? 3 vocales. Y cuando aprende el castellano, va a pasar la confusión entre la vocal I y la E, la vocal O y la U. ¿Eso se supera? Se supera tranquilamente. ¿Alguna vez han escuchado expresiones como de mi casa su puerta, de mi hermano su libro, de mi papá su carro? ¿Por qué surge esa expresión? Esa es una expresión que tiene su fundamento en el quechua, por ejemplo, porque el quechua tiene un doble posesivo. Ñaña patzukun quiere decir su sombrero de mi hermana. Su sombrero de mi hermana. ¿Por qué no dijo el sombrero de mi hermana?
porque así no se estructura en la lengua. Tiene que existir esa reiteración del doble posesivo. Esa es una explicación para el castellano andino. ¿M? Por otro lado, el quechua es una lengua que expresa mucho cariño, ¿no? Es una lengua dulce. Hay mucha afectividad, expresividad. Entonces, los diminutivos abundan. Así que en el castellano andino también hay un uso recurrente de los diminutivos, ¿no? Como una expresión de afectividad. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Algo? Yo quisiera que recuerden siempre algunos rasgos y, bueno, solamente lo voy a compartir con ustedes porque a veces el tiempo no alcanza para mucho más, ¿no? Esto es algo extra, ¿no? Es un dato, pues, general, ¿no? Que nos ayuda a comprender un poquito mejor el quechua. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a ver la familia Aru. Les dije que en la zona andina hay dos familias, familia quechua y familia Aru. En la familia quechua está la lengua quechua con sus variedades. La variedad más difundida era el sureño, ¿no? Y además dijimos que el quechua es la primera más hablada dentro de las amerindias. El número uno no amerindia es el castellano. Bueno, ahora, en esta familia Aru, ¿qué es lo que vamos a destacar? Tres lenguas. Ujú. La lengua aymara, el cauqui y el jácaro. Tres lenguas. El aymara, después del quechua, es la segunda más hablada. O sea que es una lengua vital, ¿no? ¿Por qué? Porque también se enseña el aymara en el colegio. Los papás enseñan a sus hijos, los abuelos a los nietos. Entonces, una lengua vital. Y se habla en diferentes países, donde la mayor cantidad se concentra en Bolivia, luego Perú y Chile. Tradicionalmente es hablado en Puno, Moquegua y Tacna. Pero no hay que olvidar que también es una lengua supranacional, ¿no? No solo se habla en el territorio peruano. Esa es la segunda más hablada. Pero ¿cuál es la realidad del cauqui o del jácaro? De estas dos lenguas, cauqui y jácaro. Estas sí están en proceso de extinción. ¿Y por qué en esa condición? Porque les dije que son habladas, esa es una lengua seriamente en peligro, porque son habladas por los mayores, de manera parcial, ¿no? Poco frecuente, y ya no se transmite a las nuevas generaciones. Esa es una triste realidad. ¿M? Entonces, algo tendrá que hacerse, ¿no? De hecho, hay esfuerzos, pero necesitamos más, ¿no? No basta con solo la buena intención, hay que seguir creando políticas de conservación, de revitalización de la lengua. Bien, Mire, disculpe, ¿podría repetir por qué este proceso de distinción? ya. Primero, les dije que las lenguas originarias vigentes están clasificadas en tres grupos: vitales, en peligro y seriamente en peligro. ¿Por qué seriamente en peligro? Porque son habladas por adultos mayores de forma parcial, poco frecuente y en ámbitos comunicativos muy restringidos. No se emplea, por ejemplo, en la municipalidad, en el centro de salud, en la escuela, sino dentro del ámbito familiar, dentro de un círculo más reducido, quizá una asamblea comunitaria y sobre todo personas adultas, ¿no? No es como en el caso de lenguas vitales, que se emplea en todos los espacios
Entonces hay transmisión intergeneracional. Las lenguas que están seriamente en peligro ya no transmiten a las nuevas generaciones, ya no enseñan a los niños, ¿no? Esto es lo que caracteriza a las lenguas seriamente en peligro. Y en ese camino va el cauqui y el jacaro. Ok, mil gracias. Ya, ok, gracias a ti. Bien, entonces ahora que ya sabemos cuáles son las 4 lenguas andinas, vamos a tener 44 lenguas que estudiar en la Amazonía. Pero antes de ello, vamos a hacer un simulacro para saber cómo les está yendo esta información. Así que acá viene la primera aplicación. De todo lo que les he ido comentando desde las 8 en punto, ¿qué tanto han captado ustedes? A ver, si mañana fuese tu examen, ¿cómo responderías? A ver, imaginemos, cada enunciado que tú aciertes, considerando si es verdad o falso, cada uno vale 10 puntos. A ver, ¿quién se lleva 70 puntos? ¿Ya? A ver, les dejo un minuto, nada más. Y después yo voy a escribir la solución, pero me envían su respuesta por el chat, ¿ya? Esa va a ser la dinámica en todos los ejercicios. Un minuto, lo desarrollan, envían su respuesta y después para que todos puedan visibilizar y además ir contando los puntajes, ¿no? ¿Ya está? A ver, un minuto. Voy a estar mirando el chat. Nada más hasta, pero háganlo completo. A, B, C, D, o sea, cómo va, ¿no? Para que luego ustedes miren su puntaje. Bueno, muchachos, se acabó el tiempo. Ahora vamos a la solución general. Quiero ver quiénes han hecho la tarea. Carlita, Anthony, Diego, ¿quién más? Uy, varios. Una estrellita para todos. Vamos a ver quiénes son los cachimbos de esta mañana. ¿Ya? Usted sume su puntaje. Si contestó bien, 10 puntos cada enunciado. El Perú es un país monolingüe, recontra falso, ¿no? Hay muchas lenguas, es un país plurilingüe, falso. Las lenguas andinas, aymara y quechua, son supranacionales, o sea, se habla en otros territorios. Claro, el quechua se habla en muchos países. Verdadero. El quechua hablado en Ayacucho
es conocido como sureño? Claro que sí. El quechua cusqueño también. Ujú, es verdad. ¿La lengua mochica es vital? No, ahí empieza el primer falso, porque es una lengua ya extinta. ¿Ya está? La D falso. La E. En la región andina se habla más de 20 lenguas. Imposible. Hemos dicho 4 nada más. Quechua, aymara, cauqui y jacaru. Esto es falso. ¿La lengua jacaru está en peligro de extinción? Sí, al igual que el cauqui. ¿Por qué? Porque no se da una transmisión a nuevas generaciones, ¿no? Entonces esto sí es verdad, está en peligro. ¿Y el sureño está en peligro de extinción? No. De todas las variedades, el sureño es el que cuenta con más hablantes. Así que esto es falso. A ver, ¿quién se llevó el primer puesto? Comparen sus respuestas ustedes, los que me escribieron por el chat y los ya ingresó. Anthony. Ya está. Qué curioso, se filtraron, dice. Imposible. No se puede haber filtrado nada. Ya, muy bien, ya tenemos ingresantes. Excelente, una estrellita de felicitación para todos los que han respondido así. Pero hay 3 evaluaciones, así que si esta vez te fue más o menos, ya la segunda será perfecto, ¿no? Vamos con la otra información. Ya, acá van a tener una tarea, en verdad, chicos, se los recomiendo. Cada día propónganse aprender por lo menos 3 lenguas. Mira, no es mucho, cada día, para que te puedas aprender las 44 lenguas. Profesora, ¿y qué voy a ganar con eso? ¿No? Porque a veces me dicen, nunca preguntan. Si solamente vamos a pensar que nos van a preguntar, no se va a poder, no se va a poder porque de todas maneras esto, sea que nosotros pensemos en el examen, una práctica o no, nosotros tenemos que estudiarlo porque está dentro del sílabo, ¿de acuerdo? Está dentro de la programación. Entonces, diremos por acá, hay 17 familias y en cada una de esas familias tenemos la lengua, ¿no? La familia Aragua, dentro de ella está la lengua culina o está la lengua madija. Yo les sugiero que se aprendan cada día 3 o 4, porque miren, si se lo van a aprender así, van a decir Araguá con las lenguas tal, Cahuapana con las lenguas tal, se les va a ir complicando. En cambio, si nos aprendemos de manera general todas las que son amazónicas, las vamos a poder descartar rápidamente de las que son prelatinas y las que son neolatinas. Así que vamos a ir por grupos, ¿no? Vamos a ir aprendiendo por grupos. Entonces, en la Amazonía hay 3 nombres que no podemos olvidar, porque son las lenguas más habladas. Hoy nos aprendemos esas 3 y mañana otras 3 y pasado otras 3 y ya, antes de tu examen ya te habrás aprendido todas las lenguas. Número 1, el Asháninca. No podemos olvidar, esta es la más hablada. Luego está el aguajún, pero esa pertenece a la familia jíbaro. Se llama aguajún o también se llama aguaruna, aguajún o aguaruna. Y la tercera más hablada está dentro de la familia pano. Es el shipibo conibo. Ya, hasta ahí va a haber un gran avance. Hoy te aprendiste 3. Ya, mañana otros 3 y yo creo que todo lo vamos a ir
practicando, ¿no? Bueno, lo van practicando ustedes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si en mi práctica encuentro una pregunta que dice, marque la alternativa donde solo aparece nombre de lenguas amazónicas, o marque la alternativa donde aparece solo nombres de lenguas prelatinas. Si yo no sé esa clasificación, me va a ser difícil responder, ¿ya? Entonces vamos a ir aprendiendo así por grupos. Ves que hay una familia con una sola lengua o una familia que incluye varias lenguas. En la familia arahuaca o arawak está el asháninca, la más hablada, pero hay una tragedia con estas tres: el chamicuro, el iñapari y el resígaro. Estas están en peligro, en proceso de extinción. A pesar, mira, que son hermanas de la Xáninca, ¿no? Luego, Bora, una sola lengua, ¿no? La familia es Bora y la lengua es Bora. Yo te sugiero, así, nuevamente te reitero, que te vayas aprendiendo por partes. Te vas aprendiendo Asháninca, Caquinte, Machiguenga, Gine, Yanesha, así. ¿Para qué? Para que ya te familiarices con esos nombres. También tenemos la familia Cahuapana, donde está el Chayahuita. Si no lo encuentras con el nombre Chayahuita, no te preocupes. Acá estamos actualizando la información según la fuente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, los otros nombres alternativos. Si no está como Chayahuita, lo puedes encontrar como Shawi. El jebero como Shihuilo, ¿no? Que también está en proceso de extinción. La familia Kandoshi y dentro de ello la lengua Kandoshi Shapra. Familia Harambut con una sola familia y lengua tiene la misma denominación, ¿no? Harambut. En el Huitoto está la lengua Huitoto, en la familia Huitoto está la lengua Huitoto, que también se puede llamar Murui Muinani. Y el Ocaina, que está en proceso de extinción. Bien, y de todo ello entonces la familia que más vamos a recordar es el Arawak, porque ahí está la Xánica, la más hablada. Ujú. Entonces son 17 familias y las lenguas 44. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Hay lenguas que están en proceso de extinción. Es lo que les decía. Se privilegia el castellano, la lengua ocaina, a comparación del castellano, ocaina usado en espacios muy reducidos. Entonces, se va castellanizando más la población y va dejando de lado su lengua originaria. Luego, a ver, la siguiente, ustedes al hacer una captura de pantalla, ¿no? Pueden ir repasando. Ahí, en lugar de estar mirando el Facebook, comentarios, usted en su celular tiene la imagen y va repasando poquito a poquito, ¿ya? El jíbaro, ahí les mencioné de las lenguas achuar, ¿no? Wampis y el aguajún. Aguajún, la segunda más hablada. Cabe señalar que achuar y wampis o wambisa también son habladas en Ecuador. Este dato, por ejemplo, nos va a servir para poder responder algunas preguntas de la separata, de los ejercicios propuestos en el PPT, porque no solamente vamos a mencionar que estas lenguas se emplean, se utilizan como medio de comunicación en el territorio peruano. No, no, no. También se habla en otros países, así como el bora, el ocaina en Colombia, secoya en Colombia y Ecuador, la lengua huitoto, ticuna, yagua en Brasil. Brasil tiene diversidad de lenguas. En Brasil también se habla el Asháninca, Axéninca, Caxinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matsés, Xaranagua.
Son lenguas supranacionales. Ceja en Bolivia y el Gine en Brasil y Bolivia. Bien. Profesora, ¿me podrán preguntar esto? Un poco probable, ¿no? Pero con que podamos estar informados, entonces está muy bien. Vale, no nos resta. Al contrario, nos suma. El pano, primero el Múnich, ¿no? El Múnich también tiene una sola lengua y esta está en serio peligro, ¿sí? Serio peligro de desaparecer también, ¿no? Entonces vemos por acá, muchachos, el Múnich en proceso de extinción. El pano, ahí está, el shipibo con nivo, no olvidar. En esta lengua hay enseñanza, hay educación intercultural bilingüe y creo que ahí radica justamente el gran avance, ¿no? Para que esta lengua no desaparezca, para que se mantenga vigente. Tiene alfabeto, hay alrededor de 282 escuelas interculturales bilingües, ¿no? El shipibo, hablado en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, em, más o menos 22,000 hablantes, ¿no? A comparación del aguajún, que sí tiene un poco más, 56,000 hablantes del aguajún, son lenguas con alfabeto. Ese es un gran avance. El asháninca también tiene un gran avance porque hay cuánto, a ver, más o menos unos 73,000 hablantes o un poco más de repente, ¿no? Y tiene sus variedades también, ¿no? Cada una de estas lenguas. ¿Y cómo será su naturaleza gramatical? Bueno, muchas de estas lenguas también son aglutinantes, solo que a diferencia del quechua, estas lenguas aglutinantes aceptan la inserción de los prefijos. Peba yagua, yagua, ¿no? La familia y ahí está la lengua. Shimaku, familia, la lengua urarina. Takana, con la lengua eseja. Ticuna, con la lengua ticuna. Tucano, la familia Tucano, y ahí está orejón. Ajá, ese nombre, mira qué interesante. Orejón y secoya. Orejón está en proceso de extinción. Ujú. Luego la familia tupí-guaraní. Ahí está la lengua cocama, cocamilla. Está la lengua omagua y lamentablemente en proceso, ambas en proceso de extinción. Pero de todas las familias, la que corre, digamos, peligro, ¿no? Eh, Bueno, Múnich es grave también su situación. El záparo, acá tenemos Arabella, Iquito, Taushiro. Las tres muchachos están en peligro de desaparecer. Si ustedes fuesen funcionarios relacionados al ámbito educativo, cultural, ¿qué propondrían? Me gustaría por lo menos 2 ideas, leerlo de parte de ustedes, a ver cómo se podría fortalecer estas lenguas. Voy a leer acá el comentario de Silvana. A ver, propónganme 2 ideas nada más que ustedes consideran que ayudaría para que las lenguas no se pierdan. Silvanita, ese comentario o lo que haya escrito el señor tal, bueno, yo no la comparto, ¿no? El que haya una diversidad es una riqueza. El tratamiento que se le haya dado es otra cosa, ¿no? Que haya una desigualdad es otra cosa. Las políticas tienen que responder a esa realidad, porque es un derecho. Imagínense, yo en mi condición de quechohablante y me diga, no,
tu lengua no vale, no sirve, así que solo castellano. Me estarían impidiendo un derecho. Igual con las lenguas amazónicas. Entonces, habrá siempre divergencia de opiniones, ¿no? Pero yo siempre apostaré por defenderlas, cultivarlas, enseñarlas. Ahí está, un sueldo a los hablantes, dicen que, yo quiero mi sueldo. Programas educativos, difundir las lenguas, participación ciudadana, promover en las escuelas. Claro. Oye, qué buenas ideas tienen ustedes. Qué buena, la felicito. Entonces, aquí de repente van a estar los futuros ministros, ¿no? ¿Por qué no? A ver, traer a personas de distintas regiones para que nos puedan enseñar. Oye, sí, ahí me llaman, pues por favor, ya acuérdense de mí. No, yo enseño hace mucho tiempo, enseño desde el año 2000, creo que desde que ingresé a lingüística, ¿no? Uf, hace mucho tiempo. Así que ya tienen una profesora. Muy bien, chicos, felicitaciones. Sí, no estamos ajenos a esa posibilidad. Todo eso que ustedes han escrito es posible, es viable y saludable, porque sí, nosotros brindamos esos espacios. Les aseguro que sí, fuese un requisito, ¿no? A ver, examen de admisión a las universidades, quechua básico. La mayoría se interesaría. Asháninca básico. Oh, empiezan a buscar. Entonces necesitamos no solamente decir, uy, que la lengua es nuestra riqueza, que todo muy bonito, sino ver pues que sea funcional, ¿no? Promover su uso. Claro, imagínense, a ver, ustedes van a ser médicos, ingenieros, abogados y se presentan a un puesto laboral y dice, a ver, requisito para este médico que se va a la zona de Apurímac, quechua. Ah, qué bacán. Ese médico va a atender a sus pacientes en la lengua quechua. Genial, ¿no? Ya, el alcalde, a ver, que se vaya a una zona, no sé, del Perené, ya, tiene que saber Asháninca. Perfecto. Entonces, es también otra motivación, ¿no? Del ámbito laboral. Excelente, chicos, ¿ah? Una estrellita para todos. Muy bien. Por las redes sociales también, ¿no? Yo creo que es el medio más accesible también para encontrar cursos online, en fin, todo se puede hacer. Qué chévere. Entonces, las lenguas no van a desaparecer. Los chicos de este salón aula 47, si no me equivoco, están comprometidos. Entonces, van a crear todo eso que me han escrito, lo van a poner en la práctica. Ya está, compromiso, ¿ah? Ahora vamos a hablar de las lenguas no amerindias. Pues ahí está el castellano, muchachos. La lengua, junto con el inglés, junto con el chino mandarín, también bastante difundida, ¿no es cierto? Pero si comparo inglés con el castellano, de hecho que el inglés es empleado en el ámbito tecnológico, en el ámbito educativo, le va a llevar ventaja, ¿no? Ventaja al castellano. Vamos a ver primero datos puntuales, ¿no? El año que ingresó al Perú el castellano, 1532. Y hasta el día de hoy se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, pero eso no debe significar que las demás tengan que desaparecer. Cuanto más conoce el hablante es mucho mejor. Qué chévere, si yo hablase gine y también castellano y también inglés, ¡uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Una no tiene por qué desplazar a la otra. Es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico. Sí, pues, eso es cierto. Pero eso es cuando vemos factores sociales, políticos, económicos, educativos. Pero si yo comparo lingüísticamente, no hay una que sea superior y la otra inferior. No, lingüísticamente
todas están en el mismo nivel. A veces les preguntan si una lengua ágrafa tiene o no tiene gramática. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Una lengua sin escritura tendrá gramática? A ver, pensando, ¿ah? Pensando. ¿Una lengua sin escritura tendrá gramática? Oh, hay divergencia. Sí y no. Nunca se olviden que sí tiene. ¿Cómo? Es que una gramática tiene que estar presente sí o sí en todas las lenguas, porque si no, no podríamos comunicarnos. Ustedes me pueden entender perfectamente lo que yo les estoy transmitiendo, porque en su mente cerebro está la gramática del castellano y yo estoy utilizando ese sistema gramatical para codificar el mensaje y ustedes lo están decodificando. Entonces, hay comunicación. Pero si yo empleara otro código, por ejemplo, Kananjunaj, Wamrakuna, Kushishham Kaika, Hamkunatam, Runasimita, Yachatia Shaiki. ¿Alguien habrá entendido? ¿Qué? Dice, no entendieron. Kananjunaj, Wamrakuna. El día de hoy, niños les he dicho, o jóvenes, ¿no? Kananjunaj, Kushishham Kaika. Hoy estoy contenta. Runasimitam, Yachatia Shaiki. Les voy a enseñar el quechua. Si la gramática del quechua ustedes también lo conocieran, estaría almacenado en su mente cerebro, entonces me podrían responder también a ese mensaje, lo podrían decodificar. Entonces, ¿se dan cuenta? Sin necesidad de que yo tenga que saber escribir a través de la oralidad, me puedo comunicar. Entonces, nunca se olvide que la lengua, aunque no tenga escritura, tiene gramática. Todas tienen gramática. Tienen componente fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. El inglés tiene gramática. El shipibo tiene gramática. El yine tiene gramática. El taushiro tiene gramática. ¿Ve? Lingüísticamente están en el mismo nivel. Por cuestión social, político, que se privilegia a otras, eso es otra cosa. Si le hablaba en inglés, Diego me entendía. Claro, porque tiene la gramática del inglés. Ajá, muy bien. Listo. Entonces, el inglés, el japonés, el portugués, el chino son algunas de las lenguas, ¿no? Que se emplea en nuestro país y el inglés, esta lengua extranjera, se imparte también en las escuelas, ¿no? Así que chicos, de todo esto que se desprende, el castellano es el más difundido en nuestro país. El castellano tiene contacto con las demás lenguas. Producto de ello es que surgen las variedades, pues hablamos de castellano andino, castellano amazónico, castellano costeño, y lo vamos a describir en unos instantes. Ahora, este cuadro también es interesante tenerlo en cuenta. Las regiones donde se habla dialectos de la lengua española. Tenemos en América, creo que los más conocidos, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, hablan castellano. En Europa, Islas Canarias, Rumania y Grecia. África, Guinea Ecuatorial. En Asia tenemos la zona de Filipinas, Turquía, Israel. Bueno, este es un dato complementario de cultura general que no está de más por ahí que lo repasen para tener en cuenta esa gran difusión de la lengua española. Creo que nuestra tarea puntual va en esta línea.
saber sus orígenes del castellano. Oye, ¿cuál es la lengua madre? Antes de que se forme el castellano, esa lengua madre, ese tronco común, ¿con qué lenguas ha mantenido contacto? ¿No? Por ejemplo, ese es un dato importante. ¿Y cuáles son las lenguas hermanas del castellano? Creo que ahí, con esa información, es un gran avance para esta sección, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este segundo ejercicio, ¿ya? La revancha. Por ahí dice que se filtraron, ya, para que ya no se filtre. Entonces, a ver, empezamos. Van a nuevamente en un minuto A, B, C, D, como ya saben, para poder verificar sus respuestas, determinar si es correcto o incorrecto estos enunciados. ¿De acuerdo? A ver, un minuto entonces, envíen sus respuestas por el chat. Y ahí vamos a ver quiénes son los siguientes cachimbos. Y voy a ir leyendo por acá algún comentario que me hayan escrito. A ver, ya, pero primero concéntrense en los ejercicios, ¿no? Número 2. Jennifer, que aprendamos 2 o 3 o 4 sería lo ideal. Siempre es favorable, ¿no? Eh, en nuestro país, si se dieran las condiciones, qué bien, ¿no? El que habla aymara, que aprenda también el inglés, genial. El castellano, genial. Pero a veces no se da esa realidad, ¿no? Lamentablemente, por diferentes factores. Yo recuerdo haber llevado mi inglés en el colegio todos los años, to be, verbo to be, y después no me podía comunicar. Entonces, hay muchos factores que no nos permiten ser un bilingüe coordinado. Podemos aprender 2 o más idiomas, hasta más, mi querida Jennifer, porque la mente cerebro está preparada para eso, ¿no? Gracias a la facultad del lenguaje. Así que si tienen la oportunidad de ser bilingües, trilingües, políglotas, no pierdan ello. Ya va llegando la respuesta, ya está Renzo. A ver, quiénes más se animan a enviar su respuesta? Listo, muchachos, tiempo cumplido. Vamos a ver quiénes son los cachimbos de la mañana. ¿Será Nicole, Álvaro, Anthony, Chantal? Lo sabremos en unos instantes. Prepárense.
A ver, en la alternativa A, Arahuaca y Pano, ¿son familias amazónicas? Claro que sí, claro, esto es correcto. Ya tienes 10 puntos si lo has hecho así. Iñapare y Recígaro están en proceso de extinción. Vamos a ver a nuestro cuadro. A ver, Iñapari, ¿dónde está Iñapari? Claro, Iñapari, Recígaro en proceso de extinción. Así que la respuesta acá es correcta. Ujú, listo. ¿Las lenguas orejón y secoya pertenecen a Bora? No, porque recuerda que el Bora tiene, la familia tiene una sola lengua, en este caso, la lengua Bora, ¿ya? Totalmente falso, incorrecto. Ujú. Entonces, la alternativa C, incorrecta. El castellano se habla en Venezuela. Claro, los amigos venezolanos hablan castellano. En Brasil se habla el portugués y en Guyana se habla el inglés. Oh, entonces esto es incorrecto. Ya está. Vaya sumando tu punto. A ver, la E. El One Piece se habla también en Ecuador. A ver si tienen buena memoria. One Piece. One Piece, ¿no? Suena bonito. One Piece. Ya. En el Ecuador, sí, pues, al igual que el achuar. Ujú. Entonces, esto es en la E, correcto. Las lenguas de la familia Záparo tienen muchos hablantes. Si recuerdas, dijimos que en el Záparo están estas 3 lenguas, ¿no? Arabela, Iquito y Taushiro en proceso de extinción. Oh, entonces esta, ay, perdón, me fui. ¿Dónde está mi ejercicio? Se perdió. Ya, dice, las lenguas de la familia Záparo tienen muchos hablantes. No, pues si están en peligro de extinción. Incorrecta la F. Compara tu respuesta. La diglosia, ¿no? Cuando se da esa relación, comparamos el castellano con el taushiro, el castellano con el aymara. ¿Quién predomina? El castellano. Es una relación desigual, asimétrica. ¿Eso es cierto? Sí. Esa es la respuesta ganadora. ¿Ya? A ver quiénes dicen yo soy cachimbo, ya ingresé. Ya, se equivocó en 3. Paula no es nada. Todo perfecto, Fran, ya. Felicitaciones. Ya es cachimba, primer cachimbo. Ah, su bravo. Un aplauso para todos los cachimbos. Ya, y si por ahí fallaron en 1 o en 2, vamos a la tercera. La tercera es la vencida, ¿no es cierto? Eso también se los comparto porque también fui postulante, al igual que ustedes. Y este camino, muchachos, no es fácil. Ya están en la semana 2. Aparentemente uno dice, hasta la semana 19, el repaso. Hay tiempo. El tiempo que se pierde ya no se recupera. ¿Sabes cuál es mi lema? Y siempre lo comparto con mis alumnos. Clase dictada debe ser clase aprendida. No se vaya a confiar usted y decir, ya lo entendí, lo dejo. No, esta tarde repase en todos los cursos, ¿ah? Si hoy día te toca geometría, unos 20 minutos o media hora, vuelve a hacer esos ejercicios de geometría. Te tocó el mejor curso de la pre, que es lenguaje. Entonces, por la tardecita, haz tu resumen. Repasa
el tema con tus propias palabras, haz tus cuadros, tus resúmenes para que lo repases, porque va a pasar lo siguiente. Estás en tu cuarto examen y vas a tener tantos cursos, tantos temas, que de repente no te da el tiempo para repasarlo todo. Entonces, desde ahora tienes que tener una buena base. El alumno que se confía pierde. Y también nunca tiren la toalla. Si me va mal en el primer examen, me levanto de esa caída con más fuerza y digo, no, el segundo tiene que ser mejor. No me fue bien en el segundo, ya el tercero será mejor. Tampoco me fue mejor en el tercero, el cuarto será mejor. Y si el cuarto no pasó nada, tienes el examen de admisión. ¿Ves? Entonces, retroceder nunca, rendirse jamás, jamás, ¿no? Así que si damos un paso atrás, solo para tomar impulso, nada de tirar la toalla. ¿De acuerdo? Ya está. Miss, ¿podría regresar al primer ejercicio que mostró, a los primeros ejercicios? Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. Ahí está. Sí, disculpe, buenos días. ¿Qué si me puede escuchar? Hola, ¿ya está? Disculpe, ¿me puede explicar qué es de nuevo la disglosia o no sé qué decir, por Ah, favor? la diglosia. La diglosia. Claro, la diglosia le decía que primero se da en una situación donde hay bilingüismo. En un bilingüismo, lo que les decía, a ver, el castellano, vamos a compararlo con Bora, el castellano con Gine o el castellano con Cauqui, con cualquier lengua que sea amerindia, originaria. ¿Cuál es la lengua que va a usarse en todos los sectores? En la salud, en el trabajo, en la economía, en la política, en la educación, el castellano. Es una lengua que tiene mayor predominio y las otras se ven restringidas su uso solo a un espacio, a la comunidad, ¿no? Por llamarlo así, o al ámbito familiar. Entonces, cuando existe esa desigualdad, es que van a estar siendo desplazadas por esa lengua que es la de mayor prestigio. Esa relación donde no hay equidad para que ambas lenguas sean difundidas, aprendidas, enseñadas, desarrolladas, a esa relación desigual se llama diglosia. Ah, me está Ujú. bien, Miss, muchas gracias. Ok, muy bien. Ya, Miss, muchas gracias por los ejercicios anteriores. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a hablar del castellano y su lengua madre. ¿Cuál es? Primero, los romanos. Vamos a recordar los romanos. Siglo III antes de Cristo. Los romanos llegan a la península ibérica, pero los romanos hablaban el latín, ¿no? Y el latín tenía dos variedades. El que era usado por los filósofos, por los literatos, por la gente culta, por llamarlo así, ¿no? El sermo eruditus. ¿Ya? Perfecto. Y había otra variedad que era usada por los soldados, por los guerreros, por la gente del pueblo, los campesinos. El latín vulgar llamado sermo rusticus. Entonces, esa variedad vulgar hablada por los soldados, hablada por los guerreros, llega a esta zona de la península ibérica. ¿Para qué llegaron ellos? Para conquistar, obviamente. ¿Y qué pasa? El latín vulgar se encuentra con el griego. ¿Qué va a pasar? Cuando dos lenguas entran en contacto, lo más natural es que haya préstamo. El griego aporta al latín, el latín aporta al griego. Se encuentra con el íbaro, otro préstamo. Se encuentra con el fenicio. Mira, ya la naturaleza del latín va cambiando, ¿ah? Luego se encuentra con el tartesio, se encuentra con la lengua celta, con el vasco. Si llegó con una característica gramatical,
producto de estos contactos, el latín tiene que sufrir variaciones, pero además se va imponiendo. Así que empieza a desplazar al fenicio, al tartesio, al íbero, al griego, a la lengua celta. Y la única lengua que no desaparece, que no es desplazada completamente por el latín vulgar, es el vasco. Es la única que no desapareció. Por eso es que hasta el día de hoy tiene hablantes esta lengua. ¿Mm? En resumen, el latín vulgar llega a la península ibérica, entra en contacto con estas lenguas llamadas prelatinas, lenguas preromanas. Estas lenguas aportaron, contribuyeron en la formación del castellano. Entonces, el latín no mantuvo solamente contacto con las lenguas prelatinas, también con producto de la invasión germánica. Hubo contacto, producto de la invasión árabe, otro contacto con otra lengua. Entonces, ya no es ese latín tal cual era en el siglo III. Fue cambiando, evolucionando y de acuerdo a la zona donde iba surgiendo, configurándose una nueva lengua, así como en el sudeste de Cantabria, ¿no? En Castilla, en esa zona fortificada por castillos para que pueda resistir el avance de los invasores, pues muchachos, ahí se da su nacimiento del castellano, ¿no? ¿Y por qué se le llamó español? Ah, eso fue por su predominio en toda España. Así que decir castellano o español será términos semejantes. Las tres que no debemos olvidar lenguas, las prelatinas, la germánica y árabe, han contribuido en la formación del castellano. Te sugiero que también te aprendas. Yo te he dejado 3 lenguas por cada día como tarea para que te aprendas. A ver, calcula. 3, si quieres, súbele el nivel. 5 lenguas. Te puedes aprender de repente mañana estas prelatinas. O quizá esta tarde te aprendes 3 prelatinas y 3 amazónicas, ya, para defenderte, ¿no? Luego, tienes que aprenderte otra lista de lenguas, pero que ya van a ser llamadas neolatinas. Son lenguas que también se originaron a partir del latín vulgar. Esas lenguas son hermanas del castellano, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este cuadro cuáles son esas lenguas neolatinas. ¿Cuáles son esas lenguas románicas, no? El castellano tiene semejanza con el francés, el portugués. Creo que el más cercano para nosotros es el portugués, ¿no? Y ustedes han notado esa semejanza, porque son hermanas, emparentadas. Entonces tiene parentesco con el catalán, el italiano, el rumano, provenzal, sardo y romanche. El romanche también se le denomina reto románico, ¿ya? Entonces, este grupo de lenguas, como son originadas a partir del latín vulgar, están agrupadas dentro de una familia que se llama familia romance, ¿ya? Familia romance. Estas lenguas romances, llámalas también neolatinas. No te olvides, neolatina. Bueno, yo no tengo acá mucho espacio para escribir, pero neolatina, para que no te agarren de sorpresa. Vamos a hacer una breve referencia con respecto a los cambios. Si nosotros analizamos el léxico del castellano, muchas palabras son de origen latino. Claro, porque el latín es su base, su origen. ¿Y qué cambios se han dado desde el latín al castellano? ¿Qué procesos? Bueno,
El primero es a nivel morfosintáctico. Muchachos, en castellano, cuando decimos iré al cine con mi amigo, castellano, ¿a dónde iré? Al cine. Eso es circunstancial del lugar. ¿Con quién? Con mi amigo. Mm. ¿Cuándo? Por la tarde. Circunstancial de tiempo. Los circunstanciales, esos complementos circunstanciales, cuando digo por la tarde, con mi amigo, al cine, tienen preposiciones. El castellano utiliza preposiciones. En cambio, el latín no usaba preposiciones. Para expresar esas funciones, lo hacía a través de sufijos, a través de morfemas que se añadía a una raíz. Eso se llamaba caso. El latín era una lengua de casos, caso acusativo, caso dativo, caso ablativo, lo que ahora llamamos los circunstanciales, ¿no? O los complementos directo, indirecto, pero no usaba preposición en latín. Pasa al castellano, ahí tenemos un sistema de preposiciones. Ahora, a nivel fonológico, ¿ya? Vamos a ver qué cambio se dio. La F inicial latina se dejó de pronunciar. Claro, en el latín se tenía farina, ¿no? La F que es una labio dental. Y se dejó de pronunciar. Al momento de escribir, ya aparece una H. Farina, harina. Filio, hijo. Es un cambio fonológico. En el latín, la vocal E, por ejemplo, terra, E, una sola vocal, ¿no? Cuando pasa al castellano, ya se convierte en diptongo. Lo que era terra en latín, ahora pasa como tierra, tierra. Eso se llama diptongación, ¿ya? Ustedes, cuando tengan que identificar esos procesos, recuerden diptongación. Diptongo es la secuencia de dos vocales, ¿no? Que se pronuncian en una sola emisión de voz. La E pasó como IE, tierra. Ha habido una diptongación. O la palabra forte, forte, ahí está la O, forte pasa como fuerte, fuerte. Y eso es diptongación. Así, muchachos, diremos que es un cambio de tipo fonológico. Se formaron los diptongos. Pero también había diptongo en el latín, así como la secuencia AU, cuando dice Tauro, Auro. Ahí están los diptongos. Pero cuando pasa al castellano, Tauro, ¿en qué se convierte? Mira, acá tienes ese ejemplito, ¿no? No lo escribo porque el tiempo a veces nos queda corto, pero ahí está, lo estamos viendo. ¿Ve? Tau, ahí tienes luego la O, ¿no? Toro. Au. Ujú. Au, diptongo, pasa como una O. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama monoptongación. Es un proceso llamado monoptongación. Y los grupos iniciales, PL, ¿no? Es un grupo consonántico. Pluvia, pluvia. ¿Qué pasó pluvia? A lluvia. Y la L es una lateral palatal, ¿no? O cuando digo flagma, la secuencia FL, flagma, estoy acá.
flama. Ajá. ¿Qué pasó? Se transformó a una L. Una L es un sonido lateral palatal. El grupo consonántico a nivel de fonemas será K y T, ¿no? La oclusiva velar y la oclusiva dental. O en la escritura una C con T. Evoluciona al sonido cha. Lo que era pectu se transforma en pecho. Pectu. Ahí está la secuencia. Ujú. Entonces, ese sonido cha, cha, es una africada palatal. El proceso se puede llamar una palatalización. O la palabra nocte, nocte, pasó como noche, ¿no? Palatalización. Bien, chicos, podríamos seguir mencionando más ejemplos, pero aquí dejamos los procesos, los cambios que se dieron de latín al castellano. Y todo eso ahora lo vamos a llevar a falta todavía. La última es la práctica. Comentemos pues algunos préstamos, ¿no? Que se han dado. Miss, disculpe, ¿me podría explicar qué lenguas prelatinas se habían mantenido hasta la actualidad, por favor? Perdóname, hijo, no te pude captar bien. Repíteme tu pregunta. O sea, ¿qué lenguas prelatinas se habían mantenido hasta el día de hoy? Ah, ya, la única que se mantiene, que no desapareció, es el vasco o euskera. A ver, ¿dónde está? Acá. O sea, el griego, el íbero, el fenicio, el tartesio, el celta, fueron desplazados por el latín vulgar. La que no fue absorbida, la que no se extinguió, la que no desapareció y que hasta el día de hoy se usa, es el vasco, también conocido como la lengua euskera. Euskera. Ujú. ¿Listo? Gracias, Miss. Gracias, Miss. Oh, muy bien. Ya está. Entonces les decía, cuando una lengua se encuentra con la otra, lo más natural es que haya préstamos. El castellano tiene un 70% de palabras de origen latino. Palabras como lo que hemos visto, ¿no? Tierra, pecho, leche, hijo, harina, pero hay más términos asociados con el ámbito religioso, alma, altar, Dios, iglesia, etcétera. Y a eso pues le sumamos lo que tienen aquí ustedes y una información más completa, porque en el PPT no podemos eh, cargar toda la información, ¿no? Está en la práctica. Ustedes tienen al final de cada práctica un resumen. Es como el plato de fondo, ¿no? Eso siempre revisen. 12 preguntas, inmediatamente viene un anexo. Ya, entonces las palabras que destacan como latinismos, referéndum, ultimátum, vox populi, honoris causa, superávit, cultura, inquisición, iglesia, etcétera. Los árabes aportaron más de 4,000 palabras. Árabes, por ejemplo, jeque, musulmán, ¿no? Alcalde, rehén, tarea, limón, zanahoria. Como eran muy buenos en la agricultura, en la horticultura, pues obviamente los términos también se asocian a ello, ¿no? Pues decimos alcachofa, arroz, caña de azúcar, algodón, espinaca, aceituna, etcétera. Eran buenos en el comercio. Palabras asociadas al comercio. Aduana, arancel, alcabala, tarifa, arroba, arroba para como sistema de medida, ¿no? Quintal, alcancía, arabismos. Álgebra, algoritmo de las matemáticas, hay que recordar también son arabismos.
Y los germanos eran pueblos bélicos, guerreros, y muchas palabras de esa naturaleza forman parte del léxico del castellano. Guerra, tregua, espía, robar, bandera. Y ahí pues blanco, ¿no? Aspa, arpa, etcétera. Los americanismos, con el descubrimiento de América, muchachos, se da justamente un incremento al léxico del castellano porque se encuentra con una realidad que no existía en Europa. Así que pasan muchas palabras, por ejemplo, que todos lo hemos usado, ¿no? ¿Quién no ha tomado su quinoa como su mazamorrita? Quinoa es un americanismo. ¿O quién no ha degustado la pachamanca, el oyuquito con charqui? ¿Mm? ¿O quién no ha comido por ahí de repente su aguacate, ¿no? La palta. O por ahí alguien ha chachado la coca, es cultural, por cierto, ¿no? O de repente ha tomado un matecito de coca. ¿Mm? O de repente por ahí su mazamorrita de tocosh, tocosh. ¿Mm? Y palabras como, por ejemplo, chocolate, cacao, llama, alpaca, vicuña, cóndor, jaguar, etcétera. Más americanismos está en el cuadro que está en anexo, así que no se olvide darle una miradita, ¿ya? Listo. Y también nos señala por aquí que hay palabras de origen inglés, ¿no? Eh, ahí está palabras como bypass, gangster, meeting, football, líder, sándwich, champú, estándar. Ustedes que saben inglés, lo van a leer y se van a dar cuenta que está considerado también como parte del léxico del castellano, estas palabras que les mencioné. ¿A quién no ha usado la palabra sándwich, champú, meeting, bypass? ¿No? Son de origen inglés. A eso se les llama anglicismos. Las palabras que proceden del francés se llaman galicismos. Por ejemplo, carné, bebé, ballet, boulevard, champán, chofer, etcétera. Ahora sí, el tiempo nos está ganando. Vamos a ir así, veloz, a las variedades del castellano en el Perú. Hemos ido comentando que hay 3 variedades, ¿no? El costeño, característico por el yeísmo. En el Día de la Madre compré pollo a la brasa. Pollo, yo, en lugar de decir pollo. Pásame la mantequilla. ¿Cómo que mantequilla? No se dice mantequilla. Claro, pero por el yeísmo, ¿no? Surge ese cambio. En lugar de decir pescado, pescado. ¿Cuánto está el kilo de pescado? ¿No? Elición de la D, etcétera. El amazónico tiene leísmo, le vi al Pedro, le vi al Juan, le. En el andino, la confusión de las vocales, la I con la E, la O con la U, abundancia de diminutivos, aumentativos y la redundancia del doble posesivo, ¿no? Eso de mi hermana, su tía, de mi libro, sus hojas. Eso es doble posesivo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, podemos señalar que estamos listos y preparados para este último ejercicio, que es la revancha. Y acá ustedes se consagran. Y después vamos a desarrollar la práctica. Sí, tenemos 4 preguntas. Va a quedar 8 para que la desarrollen ustedes. Siempre va a ser así. De las 12, 4 van a ser desarrolladas porque son las más representativas. El resto lo trabajan a manera de ejercicio, por favor. ¿Ah? Ya está. El latín tenía un sistema de preposiciones
Eso es falso. Ya, voy a ir despacio para que tú también tengas opción de responder, ¿ya? Es falso, completamente falso. El latín tenía casos, las preposiciones aparecen en el castellano. En la península ibérica se hablaba árabe, falso. Acá. En la lengua romance apareció, evolucionó a partir del sermo vulgaris, claro, del latín vulgar, verdadero. Tarea, almanaque son del vasco. No, estas palabras, ajedrez, por ejemplo, es una palabra que pertenece al árabe, no al vasco. Esto es falso. ¿El yeísmo es propio del castellano andino? Manan, no, esto es del castellano costeño. Falso, falso, recontra falso. Calato es un préstamo, esto sí. ¿Dónde están los quechuismos? En tu separata, revísalo. A ver, lo último que dice, orgullo, sí, pues, espía, robar, son germanismos. Ya está. Si así lo has respondido, chévere. Otro cachimbo más de la mañana. Ahora sí, vamos a la prueba general. Las preguntas de esta semana, ¿no? 4 preguntas. Gracias, chicos. La parte teórica hemos concluido. Voy ahora sí a mostrar. Y si alguien quiere sacarle una captura de este ejercicio último, ahí lo tiene. A ver, 5 segundos. Y nos vamos a las 4 preguntas. ¿Mm? Ya, listo. Dejamos de compartir y vamos a ver las 4 preguntas de la práctica. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, muchachos. Estamos en el tiempo preciso, ¿ah? Pregunta 4, a ver. En los últimos 4 ciclos, ¿se extinguieron 10 lenguas? Falso. Hemos hablado de 37 lenguas. Esa no puede ser respuesta. ¿La lengua de señas no es reconocida? Falso. Es reconocida a partir del año 2017. Las lenguas originarias, como el quechua, el asháninca, el shipibo, son sistemas que tienen dialectos, siempre tienen dialectos. Así que la clave en la número 4, casita. Todos. No sé si yo puedo marcarlo. A ver. ¿Me sale o no? Qué chévere. Uy, no se marcó. ¿Por qué, ah? Sí. Estamos al día con la tecnología. Ya está. 4, la C. 6. El español o castellano hablado en el Perú presenta variación. Ya. ¿Qué me pide? El castellano andino. ¿Tiene yeísmo? No. ¿Hay cantidad de diminutivos? Sí, eso sí es verdad. ¿Por qué? El quechua es una lengua muy dulce, afectiva, ¿no? Así que la respuesta es B de beso. Se usa el término churre, eso es en Piura, ¿no? No es andino. 8. A ver, característica de la evolución del latín al español. El uso de preposición, a ver, evolucionó a casos, no, a la inversa, ¿no? En latín había casos y pasaron al latín, perdón, de latín al castellano con las preposiciones. La vocal O se convirtió en diptongo, claro, 9 pasó como 9. Esta sería.
Ahí está. La F latina no dejó de pronunciar. Eso es falso. 8, B de bueno. La 6 también era la B. La 4 era la C. Hasta ahí. Cada uno vale 50 puntos. Y la última, a ver. Para que sea estándar, tiene que cumplir la gramática normativa, esas pautas de la gramática normativa. La congresista estaba medio, acá está el error, medio nerviosa. ¿Se presenta la diploma? No, el diploma. Antes de salir, Alejandro le pidió permiso a sus abuelos. Oigan, si los abuelos está en plural, entonces este le también tiene que estar en plural. Pero la clave, ¿cuál es? Ta, 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 tan. La clave es D de dado. Muchachos, exactamente 9:50. Es la hora del receso. Espero que hayan entendido algo de la explicación y lo repasen esta tarde, por favor. Ya saben la tarea, cada día 3, 4 lenguas hasta llegar a dominar todo. Muy bien. Dejamos de compartir y esta actividad ha terminado. Bien, Renzo, La clase está Ernestina. muy bonita. Ay, muchas gracias. Buen día para todos. Éxitos, que les vaya súper, súper bien. Futuros cachimbos. ¿Ya está? Hasta luego. Gracias.